por la oración, brother. Y bueno, hermanos, como les comenté el miércoles, vamos a estar repasando algunos temas escabrosos. Algunos temas que a veces tomamos como literales, pero la Biblia, recuerda que fue escrita el Nuevo Testamento, hace más de 2000 años, hermano. Entonces tenemos que ir a aquellos tiempos para poder entender realmente los mensajes. Y vamos a revisar una parábola de Jesús. Vamos a maravillarnos, hermanos, con las enseñanzas que Jesús impartió, como te comento, hace más de 2000 años. Hace más de 2000 años se las impartió a gentes de otras naciones, de otro continente, de otras costumbres, de otro lenguaje, de otra manera de vivir y de pensar. Tenemos que tener siempre en mente esto. Pero nos preguntamos, hablando de parábolas, ¿qué generó el impacto en las personas que escuchaban a Jesús? ¿Te has puesto a pensar realmente qué generó ese impacto? ¿Por qué eran tan poderosas esas palabras? Esas parábolas en las palabras de Jesús. Lo primero que vamos a hacer es rápidamente ver qué es una parábola. El diccionario Oxford lo define como una narración breve y simbólica de la que se extrae una enseñanza moral. Pero, ¿cómo lo vamos a entender hoy en día? Vamos a ver, por ejemplo, ¿no? En los periódicos ponen una caricatura, un cartoon, que ahora le dicen. Los moneros hacen por ejemplo, en la página de deportes, o un periódico de deportes aquí en México, como el Esto, el Récord, no lo sé, el Ovaciones. Ayer de la pelea del Canelo, ¿no? Ponen a su oponente en bicicleta y el Canelo tratando de alcanzarlo. Nosotros lo podemos entender si vimos la pelea. Lo podemos entender y es solo un cartón, ¿no? Imagínate el Canelo ahí boxeando y el otro en bicicleta para que no le pegue. Hoy lo podemos entender, pero tú dime, si en 50 años el que vea ese cartón lo va a entender. No lo va a entender. O alguna situación de algún artista, ¿no? Que tuvo un concierto recientemente y hacen una burla, un cartón de ese concierto. Los que fueron al concierto lo van a entender. Los que vemos el concierto después por streaming o en alguna plataforma lo vamos a entender. Pero los que no, no lo van a entender. Entonces, y hablando de política igual, lo que pasa en la política con un personaje político, ahorita lo vamos a entender, pero dentro de mucho tiempo no lo vamos a entender. Entonces, ese monero o caricaturista hace un bosquejo de una situación política, social, económica, deportiva, de lo que enfrentamos actualmente por medio de un dibujo. El monero lo que hace es que nos transmite de manera sorprendente un mensaje. Y lo entendemos perfectamente. Y muchas veces solamente vemos el cartoon, vemos la imagen y nos dan ganas de leerlo. Dice, vamos a ver de qué se trata, va a estar divertido o va a estar interesante, ¿no? Y el periódico la coloca en lugares estratégicos, hermanos. Jesús hizo lo mismo, dibujó imágenes verbales del mundo que lo rodeaba en aquel entonces al narrar las parábolas. Al enseñar por medio de parábolas, hermano, él describió lo que estaba sucediendo en la vida real. Es decir, él contó una historia tomada de la vida diaria de aquellos tiempos, usando una escena aceptada para enseñar una nueva lección. Quizá algo que pasó en Roma, quizá algo que pasó recientemente en la localía. Esa lección muy a menudo venía al final de la historia y tenía un impacto que requería tiempo para ser absorbida, para ser asimilada.
Cuando escuchamos una parábola, muchas veces hoy, hermano, nada más movemos la cabeza y decimos sí, sí, porque la historia es fiel a la realidad y fácilmente entendible, pero lo tomamos literal. Aunque la aplicación de la parábola puede ser escuchada, decimos, ok, se aplicó de esta forma, muchas veces no la entendemos. ¿Por qué? Porque, insisto, la tomamos literal. Vemos la historia que nos cuenta la parábola ante nuestros ojos, pero muchas veces, ¿qué crees? No percibimos su importancia. Y esa verdad permanece oculta hasta que nuestros ojos espirituales son abiertos y vemos claramente. Entonces esta nueva lección de la parábola se vuelve importante. Fíjate lo que Jesús les dijo a sus discípulos. A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, pero a los de afuera, a todos les llega por medio de parábolas. Marcos 4:11, otra vez. A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios, pero a los de afuera les llega por medio de parábolas. Marcos 4:11. También tenemos que entender el significado de la parábola en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque tiene una amplia connotación, hermanos. Las formas de las parábolas generalmente se dividen en tres. En aquellos tiempos se dividían en tres. Las auténticas parábolas, que es lo de la vida diaria, lo que te hago de comentar del Canelo, la pelea del Canelo, de la política de hoy, de los aranceles de Trump, ilustraciones de la vida diaria, pero acuérdate, ilustraciones de la vida diaria de hace más de 2000 años. El número 1, auténticas parábolas, ilustraciones de la vida diaria. Número 2, las historias, eventos que sucedieron en el pasado. La experiencia de una persona, lo que ahora están sacando de el expresidente Ernesto Zedillo, ¿no? Que el Fobaproa y todo eso. Eventos que sucedieron en el pasado. ¿Qué quiere decir? Que en los tiempos de Jesús eran eventos que sucedieron quizá durante el Éxodo, quizá durante el trayecto de los judíos hacia algún lado. Y número 3, las historias, las ilustraciones, cuentos que se utilizan como ejemplos. Entonces, las dividimos las parábolas de aquellos tiempos en tres. Las auténticas parábolas, que son ilustraciones de la vida diaria, las historias, eventos que sucedieron en el pasado, y 3, las ilustraciones, cuentos categorizados como ejemplos, cuentos que se toman como ejemplos. Vamos a ver después en otras clases, hermanos, más profundamente estas categorías y vamos a tomar una de cada una para que sean entendidas. Bueno, después de este pequeño viaje que les di, vamos a entrar en materia. Como cada semana y como siempre, vamos a la Biblia. Y vamos a ver una parábola que causa mucho conflicto y muchos malos entendidos y muchas malas enseñanzas. Y vamos a tratar de explicarla. El rico y Lázaro, el pobre. Vamos a leer Lucas 16:19. Había un hombre rico que se vestía lujosamente y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En el infierno, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham,
ten compasión de mí. Y manda a Lázaro que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal, pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieran pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, replicó el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo: si no les hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos. Esta historia, muchos lo enseñan como que mira, ahí está el infierno. Ahí está, ahí dice que está sufriendo. Ahí dice que hay un abismo. Y fíjate, hermano, vamos a entenderlo poco a poco. Vamos a ir por partes. Antes del tiempo de Jesús, un cuento popular egipcio circulaba por todo Egipto. Y fíjate, en este cuento se describía a un hombre rico que vestía de lino fino y a un hombre pobre en una estera de paja, cuyos papeles fueron invertidos después de morir. Es decir, al rico le iba mal y al pobre le iba bien. ¿Te suena? ¿Te suena? Otra vez, este cuento popular egipcio se contaba por todos lados y hablaba de un hombre rico que vestía de lino fino y un hombre pobre en una estera de paja. Cuando murieron se cambiaron los lugares. El pobre era rico y el rico era pobre. Este cuento popular fue traído a Israel por judíos alejandrinos. Fue alterado, es decir, como el cuento de La Llorona, se altera en cada lugar. ¿Sí? Lo vamos adaptando a nuestra idiosincrasia. Entonces, los israelíes judíos alejandrinos lo llevaron a Israel, bueno, valga redundar, y lo alteraron, lo modificaron y se convirtió en parte de la tradición judía. Pero fíjate, en este cuento ya modificado por los judíos, que fue parte de la tradición judía, ya era parte de ellos, ya era una parte muy importante, todos lo conocían. Te la cuento. Un rico, en esta parte de la historia modificada por ellos, un rico cobrador de impuestos llamado Bar Mahan y un pobre maestro de la ley, un rico cobrador de impuestos y un pobre maestro de la ley fueron enterrados. Después de su muerte, el maestro de la ley paseaba a lo largo de anchos ríos del paraíso, mientras que el cobrador de impuestos permanecía cerca del agua, pero no podía calmar su sed. Y eso es lo que contaban. Lo adaptaron ¿para qué? Para que le dieran más importancia a la religión que a hacer dinero, y más atacando a los cobradores de impuestos. Y este cobrador de impuestos permanecía con mucha agua alrededor, pero no podía tomar nada para calmar su sed. De ahí, hermanos, toma Jesús la base para su enseñanza. Todos conocían este cuento. Y fíjate, y es por eso que podemos catalogar esta parábola como ejemplo de la categoría número 3. Ilustraciones
¿Por qué? Porque se basa en un cuento más antiguo. Se basa en un cuento súper antiguo. Para los tiempos de Jesús ya era un cuento antiguo. Esta parábola vamos a verla como una obra de teatro. ¿Qué te parece? Una obra de drama de 2 actos y una conclusión. En la primera escena vemos que es la presentación de la vida y la muerte, pero en la tierra. La segunda escena, ahí describen en este cuento el cielo y el infierno. Y la conclusión es la aplicación que vamos a tener de esta parábola. ¿Te parece, hermano? Vamos, entonces, vamos a ver el primer punto, no es cierto. Vamos al primer acto. Vamos al aquí y a la hora. Vamos a la vida en la tierra. Jesús contó un relato tan vívido que todo mundo conocía, que empezó a acaparar la atención de todos y empezó a jalar gente. Un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico estaba vestido de prendas púrpuras que usaban los reyes. Imagínate. Fíjate, quiero comentarte también, viendo un poquito de usos y costumbres de aquellos tiempos. Estos vestidos que usaban este hombre rico, se teñían con los caracoles púrpuras. Una tinta extraída de un caracol púrpura. Imagina cuántos caracoles se necesitaban para teñir las prendas que vestía este hombre rico. También su ropa interior estaba hecho de lino fino egipcio. Rico, 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 muy rico. Y día tras día pasaba su tiempo en banquetes, pues él no tenía que trabajar. Este hombre pasaba su vida en fiestas, hermanos. Sin embargo, a pesar de toda su riqueza, Jesús no menciona el nombre de este rico. No lo menciona, pero fíjate, los eruditos, en una búsqueda así súper incansable, de saber todo, de saber la verdad, le han dado nombres y lo llamaron, bueno, según sus investigaciones, Amonophis, Finés, Finaeus, Neves, pues estos nombres aparecen en algunos manuscritos de la época. Otro nombre es Metzger, y su traducción del griego antiguo, es horror vacui, y quiere decir el pavor de algo que desaparece. Y puede ser que por este motivo, por este último nombre que te digo, se haya hecho que los escribas lo pusieran como un anónimo para evitar esta parte. Solamente anónimo de hombre rico. Lo que sabemos es que tenía 5 hermanos. 5 hermanos que, al igual que él, mostraban una total indiferencia por la palabra de Dios. La segunda persona presentada en esta obra de teatro, en este primer acto, hermanos, vivía en el otro extremo del espectro económico, en extrema pobreza. Más aún, no podía caminar. Sus amigos tenían que cargarlo y dejarlo cerca de la puerta de la mansión del rico. Sí, debido a la falta de cuidados médicos, higiene personal, porque vivía en la calle, este hombre padecía una enfermedad ya en la piel, cutánea, y su cuerpo estaba cubierto de llagas. Su cuerpo se había consumido por la enfermedad, el hambre, y esta hambre era su compañera. Y sus ojos buscaban, estaban enfocados en las migajas de comida que habían sido barridas del piso del comedor y que eran dadas a los perros
y a los mendigos que esperaban afuera. Qué triste. ¿Sabes? Quiero comentarte algo más que hemos estudiado en los usos y costumbres de los judíos en los tiempos de Jesús. En aquellos tiempos los invitados a la mesa de un hombre rico usaban pedazos de pan para secar la grasa de sus dedos, de tomar el pollo, el puerco, no, el pollo, la res, la ternera. Para secarse la grasa usaban pan. Pero este pan ya no lo metían o ya no lo usaban para usarlo en el plato de carne para comer. Ya no lo comían, lo tiraban debajo de la mesa. El pan, hermanos, era su servilleta. Estos pedazos de pan eran los que barrían y era lo que comían los perros y los mendigos. Lázaro no tenía otra compañía más que los perros que iban y le lamían sus heridas. Le lamían las llagas. Y aunque él pasaba por la vida como alguien que no era nada, Jesús le dio un nombre, Lázaro. Forma abreviada de Eleazar, como ya sabemos, que significa Dios ayuda. Híjole. Ambos hombres eran judíos, pero el hombre rico ignoró los mandamientos de Dios de cuidar a sus compatriotas. El hombre rico no podía ser totalmente ignorante de las escrituras, hermanos. No puede decir, no, es que ese hombre rico quizá no sabía. Los maestros de la ley instruían al pueblo en los preceptos de Dios. Fíjate, además, el hombre rico había llegado a conocer a Lázaro e incluso lo llamaba por su nombre. El hombre pobre nunca se quejaba ni se dirigía al rico. El hombre pobre esperaba. Confiaba en Dios. Confiaba en que una migaja le iba a llegar y iba a satisfacerse. La muerte vino y puso fin al sufrimiento de Lázaro, hermanos. Su funeral ni siquiera fue mencionado. Pero Lázaro no murió en vano. Dice este cuento que los ángeles vinieron a llevarlo a un lugar de honor en el cielo y se sentó al lado de Abraham, donde podría disfrutar de un banquete. En el cuento, adaptado ya por Jesús, este hombre pobre, Lázaro, se sentó al lado de Abraham y donde podía disfrutar de un banquete. El hombre rico también murió. Toda su vida de comodidad, placeres, lujos, se acabó. Tal vez sufrió un ataque al corazón, porque ¿de qué murió el hombre rico? Entiendo de qué murió el pobre, pero ¿de qué murió el hombre rico? Quizá un ataque al corazón. No sabemos. El funeral del hombre rico fue preparado. Sus 5 hermanos se hicieron cargo de todos los arreglos. Imagínate el velorio. ¿Sabes? Ahí había y contrataban para un velorio elegante flautistas. Y los flautistas tocaban. Y los dolientes llegaron y todos sus amigos asistieron. Flores, tanto llanto. El difunto que había vivido en el lujo fue enterrado. Quizá en un ataúd, hermanos, lujoso. No lo sabemos. Pero todos los que vinieron a llorar la muerte del rico no podían ver más allá que eso. El Seol, la tumba. Y siguieron pensando de él, murió un hombre rico. Mientras Lázaro era llevado por los ángeles, dice este cuento, al lado de Abraham, del hombre rico, en sus posesiones terrenales, dice la palabra, y dice en griego antiguo, entró el hombre rico sin sus posesiones terrenales, no se llevó nada, entró al Gena, al infierno, dicen las traducciones. Recuerda que la palabra infierno
no se menciona una sola vez en la Biblia. No se menciona una sola vez. Ya vienen siendo las traducciones y eso le vamos a dar otro repaso en clases posteriores. Pero nunca dice que entró al infierno, dice que entró al Gena. Y ya te voy a explicar en la clase del infierno qué es el Gena. Aquí, cuando el rico muere, el pobre muere, Lázaro muere, uno se va al cielo, al lado de Abraham en este cuento, y el otro se va al Gena. Ahí termina el primer acto. El Gena era un lugar, hermanos, donde se tiraba la basura. Y era un lugar donde caía todo. Era un precipicio, un barranco. Para que podamos entenderlo un poquito. Segundo acto, vamos a seguir en este cuento. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? Ya murieron. ¿Y ahora? Uno estaba con Abraham y el otro estaba en el Gena, en un barranco. Todo cambió al momento de la muerte. A Lázaro se le dio un lugar de muy alto honor cerca del padre de los creyentes, de Abraham. Los ángeles lo habían traído al lado de Abraham, donde disfrutaba de la compañía del pueblo de Dios. El hombre rico, que en la tierra estuvo rodeado de amigos, no llevó más que nada. El hombre rico nada más iba él solito. Estaba en este infierno que marcan en este cuento. Despojado de toda riqueza, él estaba solo. Del otro lado, Lázaro guardaba silencio y no le decía nada al hombre rico, aunque Lázaro conversaba con Abraham. No fue Lázaro, sino Abraham quien respondió las preguntas del hombre rico y le habló de la realidad de los destinos eternos en el cuento. El hombre rico era atormentado mientras que Lázaro disfrutaba de la placentera compañía de Abraham. El momento del infierno involucraba una sed extrema y la agonía del fuego, igual que el cuento que contaban los judíos en aquellos tiempos. Una sed extrema. Y tenemos que recordar que no se nos quite de la cabeza, hermanos, que esto es un cuento y que Jesús lo estaba contando, adaptándolo también. Era un cuento tomado como ejemplo. ¿Ok? El hombre rico, en medio de este tormento, vio a Abraham aún a la distancia con Lázaro, cerquita de él. Él reconoció a Abraham, reconoció al padre de los creyentes, y como judío lo reconoció como padre. Él deseaba que Abraham lo reconociera. Y que yo soy tu hijo, Abraham, yo soy tu hijo. Pero cuando ellos mencionaban yo soy hijo de Abraham, ellos lo tomaban más, hermanos, como espiritual, no tanto como un hijo físico. Fíjate, aún en este lugar de tormento, el rico no comprendía, parecía no comprender en absoluto su abandono de los mandamientos de Dios en la tierra. Durante la vida del rico, él mismo había cortado esos lazos espirituales. Tú te vas a preguntar cómo. Al ignorar las necesidades de su prójimo. En lugar de amar a su prójimo, él había vivido no para Dios, sino para él mismo. Y fíjate, aún en este lugar que le pusieron en el cuento, que le puso Jesús en el cuento, este lugar de tormento, de fuego y de sed extrema, el hombre rico no parecía estar arrepentido. ¿Cómo? Él no le pidió misericordia a Dios, no le pidió misericordia a Jehová, no le pidió misericordia a Yahvé, sino a Abraham. Él llamó a Abraham su padre y esperaba que el patriarca tuviera compasión de él como su descendiente, no Dios.
Él le dijo a Abraham cómo mostrar misericordia y enviar alivio. Le dijo, manda a Lázaro que moje la punta del dedo de agua y me refresque la lengua. Fíjate, hermano, él todavía ahí en ese lugar, en este cuento, Jesús nos dice que este hombre rico consideraba a Lázaro un sirviente, aún en el lugar de tormento. Él no se dirigió a Lázaro. ¿Cómo voy a hablar con un sirviente? ¿Cómo voy a hablar con alguien que no está a mi altura? Por eso le pidió a Abraham que le diera la orden a Lázaro. Este hombre rico nunca ayudó a Lázaro. Siempre lo vio menos que él y ahora, aún en este lugar de sufrimiento, lo seguía viendo menos que él en este cuento. En la tierra Lázaro quería calmar su hambre con migajas que caían de la mesa. Ahora el rico anhelaba una gota de agua para refrescar su lengua, pero no recibió consuelo alguno. Abraham se dirigió al hombre como hijo, lo cual él reconoció solo como una relación física, no espiritual. Pero aún en esta relación no podía traer alivio a este hombre rico. ¿Por qué? Dos razones. La primera, la ley judía de la retribución, hermanos. Y la segunda, el veredicto de Dios. Fíjate, vamos a ver un poquito la ley de la retribución. Esta ley de la retribución estipulaba que la vida terrenal de un hombre estaba directamente enlazada con su destino de la vida eterna. Es decir, si tú te portas bien, te va a ir bien cuando estés en la vida eterna. Pero este hombre rico no se portó bien. Segundo, el irrevocable veredicto de Dios. Fue confirmado, hermano, por el abismo que hay entre una vida al lado de Dios y una vida sin Dios. Mucho ojo con esto, hermano. ¿Cómo te sientes cuando estás lejos de Dios? Hay un abismo y eso nos pasa a todos. De repente no estamos en oración, de repente no estamos conectados con Dios y te sientes que estás en un plano totalmente diferente. Ojo, hermanos, porque realmente esto es lo peor que nos puede pasar. Tener un abismo entre Dios y cada uno de nosotros. Una vida, imagina, una vida sin Dios. Imagina una vida sin Dios. Lázaro llegó al cielo, dice este cuento, y el rico llegó al abismo. Y es imposible pasar de un lugar a otro. Por supuesto que es imposible pasar de un lugar a otro si no hay arrepentimiento. Y este hombre rico no había mostrado arrepentimiento. El hombre rico entendió, dice, ok, ya me voy a quedar aquí por siempre. Pero mi familia, pero mis hermanos. Y una vez llama a Abraham padre. Y una vez más quiso usar a Lázaro como su sirviente. Él le pidió a Abraham que enviara a Lázaro a casa de su padre para advertir a sus 5 hermanos. El hombre rico sabía que su padre y sus hermanos no tomaban las escrituras. No se dejaban guiar por las escrituras. Y aseguraba que su padre y sus hermanos se arrepentirían si alguien se levantaba de entre los muertos y fuera con ellos, y él pidió que Lázaro fuera enviado. Abraham le contestó. Fíjate, esto es muy importante también. Que alguien levantado de entre los muertos no podía hablarles de la revelación de Dios, más de lo que seguramente ellos ya habían oído
y leído en las Escrituras. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, si un hombre, una mujer, rechazan la palabra de Dios, no puede arrepentirse, ni tampoco puedes hacer que alguien se arrepienta por alguien levantado de entre los muertos. No lo puedes hacer. Si no hay un arrepentimiento, no hay nada que podamos hacer. ¿Recuerdas al rey Saúl? Vio a Samuel ser traído por la divina de Endor. Sin embargo, él no se arrepintió. Si quieres leerlo después, 1 Samuel 28, 7 al 25. 1 Samuel 28, del 7 al 25. Ahí está. No está. Sí está Lili, para que tome las. Hermano, los fariseos vieron a Lázaro, hermano de Marta y María, cuando Jesús lo resucita. Los fariseos vieron a Lázaro salir de la tumba y no se arrepintieron. Y lo trataron de matar a él, a Lázaro, y de ahí trataron de matar a Jesús. Hermano, podemos ver resucitar a los muertos y no nos arrepentimos. Así venga un muerto y te diga, si tú no amas a Dios, si tú no haces su voluntad, va a haber un abismo entre Dios y tú, donde vas a tener sed. ¿Te acuerdas que Jesús dice que Él es el agua viva? ¿Te acuerdas que Jesús promete calmar la sed? Y estos fariseos que vieron a Lázaro, hermano de Marta y María, salir de la tumba, no se arrepintieron. Juan 12:10, para que tengas la nota. La resurrección de Lázaro y sobre todo, hermano, la resurrección de Jesús. Sin duda, la gente que vio resucitar a Jesús, que supo de que Jesús resucitó, no lo siguieron, no creyeron en él. ¿Tú crees que esta gente va a ser convencida de otra forma? ¿Habrá alguna otra forma de convencerlos? Si Jesús se levantó de los muertos, si alguien se levanta de los muertos, va y les dice, no obedecieron. Jesús vino de Dios, es hijo de Dios, vino a la tierra, hizo milagros y prodigios, murió por nuestros pecados y resucitó de entre los muertos. Y hay tanta gente que ni así cree el mensaje. Incluso los judíos no creen en Jesús. Vamos a concluir, hermanos. En la parábola que hoy estudiamos, la parábola anterior, Jesús le dice a los fariseos, ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a la riqueza. Lucas 16:13. Por eso asumimos, hermano, que los fariseos estaban presentes cuando Jesús contó este cuento. Y los fariseos eran los más atentos a esta parábola, porque proviene de un cuento egipcio que ellos trajeron, que ellos llevaron a esos lugares en aquellos tiempos. Los fariseos muestran su amor por el dinero. Ellos se burlaron de Jesús. Lucas 16:14. También ellos se hacían pasar por justos ante los ojos de los hombres. Como dijo Jesús, ellos no necesitaban la justicia de Dios. ¿A quiénes representaban el hombre rico y Lázaro? Hermano, en aquellos tiempos y hoy todavía, los fariseos se reconocieron a sí mismos en el hombre rico y Lázaro fue representado nuevamente por los excluidos de la sociedad que vivían en extrema pobreza religiosa y económica. En esos cobradores de impuestos, en esos prostitutas que se arrepintieron, en todos esos que querían arrepentirse, mas no los fariseos. Nuevamente, los fariseos se reconocieron a sí mismos en el hombre rico y Lázaro fue representado por nuevamente los excluidos de la sociedad
que vivían en pobreza extrema, religiosa y económica. Ninguno en la comunidad judía les daría alimento espiritual. Ellos fueron condenados al hambre. Estos fariseos no les interesaba darles ese alimento espiritual, por eso estaban allí, tendidos, allagados, esperando el alimento. Jesús viene y es lo que nos da. Jesús aplicó la ley de la retribución a los fariseos, que oían su propia teología de los labios de Abraham. Ellos eran los que habían creado un gran abismo entre ellos mismos y Dios, entre ellos mismos y los excluidos social y moralmente. Ellos son los que habían creado ese famoso infierno. Los fariseos oían sus propios comentarios en manera distinta y directa de los labios de Abraham. Ellos eran los que estaban siendo representados por el hombre rico de este infierno, mientras que Lázaro representaba a los excluidos. Al encontrarse con Jesús, los fariseos le habían pedido en más de una ocasión que les diera una señal del cielo. Ellos le habían pedido esto con el propósito de ponerlo a prueba. Ellos, pienso que probablemente no habrían creído en él aún si les diera una señal sobrenatural más de las que hizo Jesús. Ahora, estos fariseos oían al hombre rico pedirle a Abraham una señal del cielo, pero Abraham rechazó su solicitud. Él les dijo: si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de los muertos. En la petición del hombre rico, los fariseos oían el eco de sus propias palabras cuando ellos le dijeron a Jesús: danos una señal del cielo. La parábola estaba dirigida, hermanos, a ellos. Pero la lección de Jesús, esta lección que Jesús enseña, es eterna. Debe de nacer del corazón, como dijo Juan Gabriel, me nace del corazón. Nos debe nacer del corazón el escuchar permanentemente la palabra de Dios, obedientemente y con gratitud. La Escritura nos enseña a amar a nuestro Dios, al Padre, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Este amor también debe ser expresado materialmente. ¿Sabes cómo? En la entrega de nuestros dones al Señor, de nuestros dones al Padre, de nuestros dones a este ministerio. Y a nuestro prójimo cuando esté en necesidad. Este amor también debe ser mostrado espiritualmente. Primero, creciendo en gracia y en el conocimiento, como te dije en la clase del miércoles, en el conocimiento de la palabra y en el conocimiento de Jesús. Segunda de Pedro 31:8. Y tenemos que enseñar a nuestro prójimo a conocer de Dios, a conocer de Jesús. Hermanos, tenemos que compartir nuestra fe. Vamos a quitarnos de esta comodidad de tener nada más los servicios así. No, comparte tu fe, hermano. Es parte de lo que Dios nos está pidiendo. Jeremías 31:34 y Hebreos 8:11. Por tanto, hermano, la parábola es un llamado de urgencia a ti, a mí y a todos en general a escuchar la palabra de Dios sabia y con obediencia. Y en ella nos previene de consultar lo oculto. Nuevamente, no coqueteemos con la fe. Nos llama al arrepentimiento al ponernos como ejemplo al hombre rico. Nos llama a la fe, a creer
que si estamos sufriendo vamos a ser compensados en la otra vida. Nos dice que estamos viviendo en un periodo de gracia, hermanos. Nos enseña que apartarnos de la autojustificación es lo mejor. No nos autojustifiquemos. No pensemos que somos buenos. No pensemos que estamos haciendo lo suficiente, porque ¿sabes qué? No estamos haciendo lo suficiente. No somos mejores que otros, hermanos. Nos recuerda que el destino del hombre termina en el momento de la muerte. En resumen, la palabra nos dice y nos reitera unas palabras del salmista. Si ustedes oyeron su voz, no endurezcan su corazón. Salmo 95, 7 y 8. ¿Y sabes a qué quiero invitarte, hermano? A que reflexionemos. Estamos conociendo de Dios y nos distraemos, hacemos cosas que le tocan en el día del Señor. Empezamos, hermanos, a acomodarnos. Nunca es suficiente de lo que hacemos para Dios. Nunca es suficiente. Repito la escritura. Si ustedes oyen su voz, no endurezcan el corazón. Salmo 95, 7 y 8. Hermano, espero que haya quedado claro que no podemos tomar literal una escritura. Tenemos que investigar. Hermano, este es un cuento. No podemos tomarlo literal. En este cuento no se habla de un infierno. Es un cuento. No podemos tomarlo literal, hermano. Oigamos nuevamente a Dios y no endurezcamos el corazón. Y a Dios, hermano, a Dios sea toda la gloria. Muchas gracias.